sobre estas áreas importantes. Y eso también tiene que ver con una administración que, pese a que tenga la forma privada, para razones de flexibilidad que puede ser muy justificada, sin embargo, esté obligada a dar cuenta de lo que está haciendo, y eso es vía la información. Ahora, por lo menos tenemos entonces, yo creo que tres aspectos que la jurisprudencia crea un incentivo y un efecto, puede tener un efecto en modernizar nuestra administración, y yo diría que el más relevante es el primero, es decir, que obliga a la formalización de nuestros procedimientos, a su racionalización, a eliminar la informalidad presente en tantos aspectos de ella. En cuanto a los costos, yo soy bastante optimista y favorable a la jurisprudencia del Consejo, pero hay un problema, no sabemos cuánto nos cuesta esto. Hasta donde yo sé, y creo que debería ser Sexpress la encargada de eso, pero puedo equivocarme y quizás Sebastián aquí me va a corregir, no tenemos una evaluación de cuánto cuesta cumplir la ley de acceso a información, y esto necesariamente no va a ser barato, ¿no? Pero no lo sabemos. Entonces, por lo menos hasta donde yo sé, quizás nos puede informar con más claridad. O sea, hay un costo indudablemente, pero obviamente el costo, esa yo creo que la opinión generalizada, es menor que las ganancias en cuanto a tener una administración más transparente, más proba, y con más posibilidades también de participación. Eso yo creo que como efectos de incentivos y también negativos. Ahora yo me quiero referir a algo que han dicho mis colegas, y vamos a iniciar entonces un interesante debate entre profesores. A ver, ¿cuál es el fundamento de la transparencia? ¿Cuál es el fundamento del artículo 5 de la ley de transparencia? Acá hay un problema y hay un pecado original, diría yo, de la normativa chilena. La normativa chilena, si uno observa la historia, con la ley de probidad del año 99, y luego la reforma del 2005, la racionalidad básica es de evitar la corrupción, es de probidad. Y por eso se reduce a la transparencia los actos y los antecedentes y los fundamentos. Si uno observa la legislación comparada en materia de acceso a información, que existía el 99 ya en muchos países, sin duda el 2005, nosotros no llegamos temprano a esta legislación, llegamos bastante tarde como país, y luego el 2007, las legislaciones comparadas nunca hablan de acceso o a transparencia o publicidad de un acto o resolución o antecedentes. Jamás se menciona ese término en el derecho comparado, por lo menos relevante. En el mundo en este momento hay más de 80 leyes, por lo menos, en el último año, de acceso a información. Las legislaciones son siempre a información o documentos entendidos en sentido genérico. Es decir, toda esta discusión que tenemos en Chile, que por lo demás cuando estábamos en el proceso legislativo lo hicimos ver, que esto iba a provocar problemas, es una confusión y un error por el origen de la ley en las normas además constitucionales. Y esto nos lleva al artículo 5. El artículo 5 sin duda que va más allá de la letra del texto constitucional. Dice cosas que no dice el artículo 8. El artículo 8 va a la transparencia, publicidad de los actos, resoluciones, antecedentes y fundamentos, y el artículo 5 habla de información financiada por presupuesto público, y la norma genérica de base es toda información en manos del Estado. Porque tenemos una diferencia con el artículo 8. Sería una muy mala, y mis colegas creo que estarán de acuerdo con eso, interpretación constitucional, suponer que porque se va más allá de la letra no hay fundamento constitucional a un principio más amplio de publicidad que aquí es relativo solo a actos y resoluciones. Y los fundamentos son bastante claros y han sido dados por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también en derecho comparado, como la Corte Interamericana, entre otras cosas. Son la idea de una república democrática y la existencia de otros derechos constitucionales a los cuales sirve el derecho a acceso a la información, como son la libertad de expresión. Acá tenemos, y sobre eso a esta altura no hay claridad, pero a la jurisprudencia se le olvida, voy a decir por qué, que acá tenemos un derecho constitucional a pedir información, y eso sirve a una diversidad de motivos. El artículo 5 lo único que está haciendo es ser consistente entonces con ese derecho que va más allá de la publicidad de la función pública.
pública. Por eso es erróneo la jurisprudencia de algunos tribunales que restringen lo público a aquello relativo a la función pública o a la función del órgano administrativo, porque eso implica olvidarse, y de hecho en esa jurisprudencia de la Corte de Apelación de Santiago simplemente no menciona y olvida completamente la existencia de un derecho a la información como un derecho ciudadano, que es un derecho amplio. Y para entender esto, uno de los fundamentos del derecho a acceso a la información es la libertad de expresión. Eso lo dijo el propio Tribunal Constitucional en el rol 634 cuando declara ese derecho como un derecho implícito, y también lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Sobre eso es un lugar común en la doctrina y en la jurisprudencia hoy día. Si eso es así, si el derecho a información es un derecho instrumental a la libertad de expresión, el ámbito al que sirve el derecho a la información es exactamente el mismo que el ámbito de la libertad de expresión. Y ese ámbito es amplio. Por consiguiente, no se puede restringir el acceso que tendríamos como individuo a aquello que tiene que ver con la función del Estado. Es mucho más amplio. Lo que pasa es que en ese caso entra a colisionar con otros derechos. Y la ley, la verdad, que lo ha cubierto esto razonablemente, como lo hacen todas las legislaciones del mundo. Hay causales de reserva. Y eso es obvio, ¿no? Y hay que emplearlas, el Consejo las ha autorizado, las ha empleado, y aquí entra entonces un juego de balance. Pero el juego de balance solo se entiende si tenemos en juego, en ambos lados, principios y derechos constitucionales. Y la ley lo prevé razonablemente, vía la causal de reserva. Y en ese sentido me parece que es artificial y profundamente confusa, ¿no? Y además como una mala operación de la ley, pretender que haya que hacer una distinción inicial, por así decirlo, en la puerta, entre información pública y privada. Porque si así fuera, eso implicaría que la autoridad administrativa, una vez recibida la petición, tendría que entrar a decidir in actum qué entrega, qué no, en base a esa distinción, sin siquiera consultar a los terceros. Lo cual, por de pronto, sería inconstitucional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que la autoridad no puede decidir por sí sola qué es público o privado, tiene que consultarle a los afectados, y los afectados lo que tienen, el procedimiento de la ley lo establece, es hacer ver la causal de reserva, que es relativa a un derecho. Porque acá tenemos que en juego derechos. No es información privada en general, es información relativa a un derecho constitucional, y hay varios. Actividad económica, derecho a la vida privada, etcétera, etcétera. Pero uno tendrá que alegar que esa información está relacionada con un derecho constitucional, no relacionada con mi persona, porque eso no es un argumento para negar la información. Las categorías de privado o público no hay que entenderlas en forma rígida. Aquello que pertenece a lo público puede ser reservado. Por ejemplo, la información militar es información del Estado, pero no se publifica, y a su vez información que pertenece a un individuo puede ser publificada. Voy a dar un ejemplo que es clásico en materia de libertad de expresión, que es, recuérdense, el derecho madre del acceso a información. La información médica de ustedes es información cubierta por el derecho a la vida privada, y sobre eso no hay ninguna duda. Pero si usted es el presidente de la República y usted tiene cáncer, esa información es publificable. Si alguien la pide o la transmite por medio de un medio de comunicación. Aquello que era parte del derecho a la vida privada se puede convertir en público y viceversa. Por consiguiente, depende de las circunstancias, y justamente la ley ha construido procedimientos para que esas circunstancias se hagan ver. Hay un procedimiento de objeción, de reserva, el procedimiento de reclamo, y hay un órgano que decide, justamente haciendo un balance entre los derechos en juego, cuál va a ser la solución final. Y eso en realidad es el funcionamiento y lo que es razonable de la ley. Toda otra alternativa es, yo creo que por lo demás, imposible, y me parece por eso la distinción ficticia y además inútil desde el punto de vista del procedimiento de la misma ley, porque para eso tenemos las causales de reserva. En fin, yo creo que eso podremos seguir discutiendo, pero este es un punto que ya está haciendo cierto ruido, ¿eh? Y creo que en la réplica podremos continuar sobre eso. Muchas gracias. A ver, antes de dar los 5 minutos de réplica, voy a leer algunas preguntas que son para todo el panel, de forma tal que quien las quiera recoger se haga cargo, y después vamos a entrar directamente a las preguntas estrictamente dirigidas. Leo, la primera. ¿Consideran encauzar las solicitudes de información, o cómo deben encauzarse las solicitudes de información de los diputados que invocan para ello esa calidad?
¿Es el medio idóneo la ley de transparencia o lo es la ley orgánica constitucional del Congreso? ¿Pueden ser titulares del derecho de acceso a entidades con personalidad jurídica de derecho público? Una municipalidad plantea que reciben continuamente solicitudes de copias de planos de propiedad de las comunas y que el Consejo les ha en sus decisiones señalado que tienen que entregar los planos sin consultar al tercero. Preguntan, ¿qué pasa con el derecho de propiedad intelectual sobre un proyecto de arquitectura que el privado ha entregado al municipio y que muchas veces no quiere que sea de uso público? ¿Y qué pasa con la seguridad de los vecinos? Otra pregunta de municipalidades respecto al artículo 7º que ordena hacer público el listado de beneficios. En el caso de beneficiario de ayuda social se pone en evidencia la condición social de pobreza. ¿No estaría eso en contradicción con lo establecido en las instrucciones del Consejo para evitar que se revele el origen social de las personas, que es lo que dice también la ley de transparencia? Y una última, ¿cómo se puede fundar que la información afectaría la dignidad de un tercero? Y si la transparencia alcanza las comunicaciones institucionales producidas por medio de correo electrónico institucional. Aquí la última general. ¿Cómo interpretar el acceso a la información pública cuando se trata de solicitudes de requerente indeterminado, no identificado, que firme con seudónimo y en que su petición no es clara o concreta? Bueno, si no es clara o concreta habría que subsanar, así que esa parte nos quedaríamos con el tema de que firme con seudónimo. 5 minutos entonces, después preguntas dirigidas. Seguimos el mismo orden del panel. Ok. Respecto a las preguntas son bastante amplias. Yo quiero tocar algunos de los puntos que tanto vinculan a las preguntas como los que se han señalado aquí. En primer término, respecto a la regla del artículo 8º de la Constitución vinculada con el artículo 5º de la ley, es decir, si claramente no hay ningún problema en que la ley, como dice, señale que la información que obra en poder de la Administración del Estado es pública y que la Constitución solo se refiera a actos y resoluciones y sus fundamentos. No hay ahí un problema de constitucionalidad. La Constitución fija el piso, la ley, comillas, el techo. Lo que sí yo creo que es distinto es el nivel de escrutinio. Y claro, evidentemente, creo yo, y probablemente hay un cierto nivel de acuerdo en el panel, en la teoría. Probablemente cuando uno discuta el caso concreto puede llegar ahí alguna discrepancia, pero me parece que el Consejo debe aplicar cuando se trata ya no de información que consta en un acto o resolución o de sus fundamentos, sino que aquella información que es de naturaleza privada, pero porque obra en poder de la Administración del Estado, en virtud del artículo 5º, inciso 2º, se tornaría o modificaría su naturaleza a pública y por lo tanto sería susceptible de ser entregada por solicitud de acceso, debe ponderar con mucho más cuidado los bienes jurídicos en juego. Por cierto, la ley 19.628, la de protección de datos personales, que el Consejo también está llamado a resguardar. Y en esa ponderación, eventualmente, y es aquí donde yo creo que está el desafío del Consejo de entregar, a mi juicio, estándares replicables, como por ejemplo exigir un cierto interés legítimo de aquel que solicita información, comillas, privada, que obra en poder de la Administración del Estado. Porque en esa ponderación, en esa colisión de derechos, por cierto, deben haber criterios un poco más claros y replicables. Nosotros, el juicio de ponderación que propone Aléxito, sabemos que ha sido también muy criticado porque muchos señalan que es como elegir la corbata que uno se pone en la mañana, es decir, es básicamente un juicio de ponderación más propio del filósofo que del operador jurídico. Y en eso yo creo que el desafío del Consejo es ir creando estándares más replicables, donde yo creo que evidentemente tiene que haber una separación, una línea entre aquella información
información que consta, son actos o resoluciones o sus fundamentos, versus aquella información que obra en poder de la Administración del Estado, sea en razón de la fiscalización que éste ejerce, de los registros que éste lleva, como son los casos, qué sé yo, de la Dirección del Trabajo y otros más. No cabe duda que la información privada, como